Bueno, pues le cuento que la Ciudad de México ha registrado en días pasados algunos movimientos telúricos denominados microsismos. Se trata de sacudidas de baja intensidad, pero que debido al punto donde se generan, sí son perceptibles para las zonas más cercanas al epicentro. ¿A qué se deben? Y son motivo de preocupación para los habitantes de la capital mexicana. Vamos con Víctor Manuel Cruz Atienza, él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias, ¿cómo estás? Y debo decirte que la primera vez que tuvimos este microsismo, además de no funcionar la alerta sísmica para este tipo de eventos, pues mucha gente quedó asustada y pues sí, un poco desorientada de por qué están ocurriendo y si nos debemos preocupar. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, es normal que la gente que habita la capital se asuste por estos movimientos, estas sacudidas, que no son de ninguna manera nuevas, ¿sí? Hay un largo récord histórico de la sismicidad producida localmente en el Valle de México, y con esto quiero decir que el Observatorio Central en Tacubaya, que fue instalado en 1908, desde esa época registró todos los sismos que fueron ocurriendo en el país, incluyendo los locales. Y en 1970 se publicó un primer análisis de todo el catálogo de sismicidad, microsismicidad, como se le llama por ser tan pequeños los sismos en la capital. Incluso se llegó a sugerir desde entonces, desde principios de los años 70, que una correlación entre la tasa de sismicidad en la capital con la lluvia, las temporadas de lluvia, ¿sí? Luego hubo otros sismos locales también, solo hablo de ellos ahora, significativos. En 1982, en los años 2000 hubo varios. Notablemente en junio de 2019, bajo el Panteón Dolores, hubo una magnitud 3.2 que también asustó a la población, un pequeño sismo similar, un poco mayor al de hace unos días, muy somero, es decir, poco profundo, a 1 kilómetro de profundidad, y que produjo la aceleración máxima registrada en el Valle de México más alta jamás registrada, es decir, ni en 85 ni el 19 de septiembre de 2017 que se alcanzaron esos niveles de aceleración máxima. Ahora bien, estos eventos, al ser tan pequeños, tan chiquitos, la duración es fracciones de segundo. Por lo tanto, lo que experimentamos con estos eventos es una sacudida violenta y muy corta, que no supone ningún riesgo para las estructuras que abruman la capital de México, incluyendo las más altas y las más pequeñas. Así es, entonces ese es el panorama, no hay nada nuevo, es un enjambre, es decir, es un evento principal que fue el del otro día, el magnitud 3, y luego las réplicas asociadas, ¿sí? O sea que es algo esperado. Okay. Y conocido. Enterada, normal, esperado. Preguntarte, ¿hay algún tipo de factor característico de la ciudad, algún tipo de no sé, estrategias de construcción, etcétera, que puedan influir en este tipo de movimientos telúricos? Hoy estaba reportando hace algunas horas de cómo, por ejemplo, un estudio de geología en Nueva York está sugiriendo que incluso también la ciudad se está hundiendo por el peso de sus estructuras, claro, toda proporción guardada. ¿Es el caso aquí en términos de factores que puedan agudizar la incidencia de este tipo de movimientos? Entiendo. Bueno, a ver, sabemos que en el Valle de México, que está conformado por antiguos lagos, varios lagos que hubo, está gran parte de la ciudad, no toda, sentada sobre los antiguos depósitos de dichos lagos, y que la extracción, la explotación del agua masiva a través de los pozos que hay en toda la ciudad provocan una subsidencia muy veloz de la zona lacustre del valle, o sea, la que está sobre los depósitos lacustres, del orden, en los lugares donde más rápido subside, del orden de 30 o 40 centímetros por año. Ahora bien, esta subsidencia tiene implicaciones, evidentemente, varias implicaciones, ¿no? Una de ellas es que cambia la carga que está, digamos, por encima de las fallas geológicas que dan lugar a estos sismos,
que son superficiales, relativamente superficiales, de tal forma que, si bien yo no conozco un estudio serio que haya analizado, cuantificado qué efecto puede tener, digamos, el bombeo de agua y la recarga de los mantos freáticos en épocas de lluvia, qué implicación puede tener este fenómeno, en gran medida antropogénico, en, digamos, los estados de esfuerzos, las tensiones en dichas fallas que están a 1 o 2 kilómetros de profundidad. No olvidemos que los sedimentos lacustres en su parte más profunda son de 300 metros, pero abajo hay otros sedimentos y hay acuíferos más profundos. Bueno, eso en cuanto a la lluvia. Las edificios grandes también suponen una carga, evidentemente, una carga relativamente puntual que supone una deformación del subsuelo donde sea que estén hincadas. Ahora bien, tampoco sé yo de un estudio que se puede hacer, digamos, cuantificado, la deformación que induce en la capa competente donde está hincada una gran edificación como la Torre Mítica, por poner un ejemplo, para ver hasta dónde una carga sí puede, digamos, contribuir significativamente al disparo de estos eventos. Pero aún así, aun cuando hubiera cierto efecto, que habría que cuantificar, no estoy afirmando que así sea, pues es un efecto permanente, es decir, que una vez que esté edificado el edificio, los esfuerzos están ahí y los sismos que pueda haber, si es que se ven afectados por esa carga, tendrán lugar, pero el reacomodo se llevará a cabo, digamos, al paso de los años, ¿sí? Sin mayor, en principio, afectación, lo que es correcto, así. Enterada. Víctor Manuel, yo no soy la experta, pero no quiero cerrar sin que tú me digas si hay algo que nosotros como habitantes de la Ciudad de México debemos considerar, saber, aprender a partir de esta conversación que estamos teniendo contigo en relación con este tema. Sí, bueno, algo que me parece útil para la gente, primero que nada, porque yo conozco gente de primera mano que se asustó mucho con esta última sacudida, pero repito, sí, en junio de 2019 hubo un sismo similar que asustó a mucha gente también y que dio lugar a un financiamiento muy grande por parte del gobierno de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum y Rosaura Ruiz, quien estaba a cargo de la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, para unificar las redes de observación sismológica del Valle. Y actualmente, gracias a esa financiación de unos 90 millones de pesos, el Servicio Sismológico Nacional, que pertenece al Instituto de Investigación, cuenta con 120 estaciones sismológicas transmitiendo en tiempo real los datos. Ahora bien, lo que quería decir es que, digamos, como sismólogos tenemos la obligación de considerar escenarios de terremotos futuros que sean, digamos, razonablemente realistas, ¿sí? O sea, eventos que sean mayores a los que conocemos, pero para los cuales tenemos argumentos suficientes que nos lleven a pensar que podría ocurrir, que es muy poco probable, pero podría ocurrir. ¿Para qué? Para que, una vez postulado ese escenario hipotético, muy poco probable, estimar el peligro, es decir, la violencia que tendría un evento de esta naturaleza y confrontar con las medidas preventivas actuales, notablemente el Código de Construcción. Bueno, hicimos ese ejercicio en 2020. Y asumimos un terremoto 1000 veces más grande que el que ocurrió en junio de ese año, de 2019, que fue magnitud 3.2, o sea, 1000 veces más grande significa una magnitud 5. Y la estimación que se obtuvo en una estación, digamos, que lleva muchas décadas operando en zona de lago, es decir, donde las ondas se amplifican más, en sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, reveló que lo que conocemos como el espectro de respuesta, es decir, una curva que nos dice qué tan violenta va a ser la sacudida para edificios de diferentes alturas, pues estaba por abajo de la observación que se obtuvo en ese mismo sitio para el terremoto de 2019 en septiembre y el de 85. Ahora bien, o sea, es decir, que si ocurriera un evento
magnitud 5, que es muy poco probable, que sería 1000 veces mayor a lo que fue hace unos días, digamos, no ocurriría en la mayor parte de la Ciudad de México, algo que no hayamos experimentado ya. Esto no significa que en la zona epicentral de ese evento hipotético no haya daños, Ahí yo esperaría que, digamos, por más, digamos, bien diseñados que estén las estructuras, pues, en fin, el escenario ya es diferente porque la ruptura alcanzaría probablemente la superficie. Pues nos queda claro, gracias por ponernos en perspectiva para un quizás siguiente microsismo, cómo interpretarlo, cómo reaccionar también mentalmente, porque sí, como tú muy bien dices, muchos quedamos un poco con dudas de lo que representaba, de lo que significaba. Víctor Manuel Cruz Atienza, sismólogo, investigador también del Instituto de Geofísica de la UNAM, gracias por tu tiempo. Al contrario, buenas tardes, muchas gracias.